Hola hermanos, seguimos en la semana del tiempo ordinario, en la primera semana del año 2015, es 12 de enero, martes, y hoy nos va a hablar por su narración Marcos, en el capítulo 1 del 21 al 28, que dice así: Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les mandaba y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. En primer lugar, tenemos que ver que desde el inicio mismo de su relato, Marcos destaca el enseñar con autoridad como un rasgo característico del modo de hablar de Jesús. Se trata de una forma que produce asombro, admiración y que tiene poder sobre las fuerzas espíritus del mal. Al mismo tiempo recoge el contraste de ese modo de enseñar con el propio de los letrados, escribas o doctores de la ley, diríamos los teólogos oficiales del judaísmo. Para comprender en profundidad lo que el Evangelio quiere transmitir, quizás sea bueno empezar distinguiéndolo entre autoridad y poder. Este se impone por medios más o menos coercitivos. Aquella se reconoce por la parte de los demás. La enseñanza con autoridad parece requerir dos condiciones. Se trata de un mensaje que, por un lado, brota de la experiencia y otro ayuda a vivir. La palabra autoritas proviene del verbo augere, que significa aumentar y, en cierto sentido, aupar. De acuerdo con ello, enseña con autoridad quien habla desde la propia experiencia, y con ello ayuda a crecer a quien lo escucha. De este modo nuevo de enseñar contrasta, según el texto, con el que era habitual en los letrados, que a tenor de lo dicho
debería ser abstracto y rutinario. Del mismo discurso académico o enseñanza oficial, se puede decir vulgarmente que deja la cabeza caliente y el corazón frío. Suele ser repetitivo, con frecuencia plagado de citas más o menos eruditas, como si quiera basar la autoridad de que carecen en estos ajenos, tras lo que esconde su falta de experiencia personal y difícilmente ayuda a vivir. La enseñanza con autoridad no es rutinaria ni repetitiva, incluso aunque repita muchas veces la misma cosa. Porque al nacer de la experiencia viva y por tanto del presente, siempre conlleva una característica de novedad. Quien la escucha siente que están poniendo palabras a su propia vivencia y experimenta en su interior una corriente de vida llena de vitalidad y frescor. De ahí la pregunta hoy, martes 20 de enero del ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. La pregunta es muy común. ¿Desde dónde hablo? ¿Para qué hablo? ¿Hablo desde la experiencia o de la teoría o la idea? ¿Y para qué hablo? ¿Y para quiénes hablo? Ahí está una de las preguntas esenciales en este relato. Pero pisemos tierra, como yo digo. Es notable que el primer relato de la actividad de Jesús en el Evangelio de Marcos se refiere a los letrados y a los demonios. Letrados y demonios seleccionados los unos con los otros son los protagonistas del primer episodio que se recuerda de Jesús. Los letrados y demonios, aliados entre sí, marcan el punto de partida de lo que fue la actividad de Jesús. En cuanto Jesús se puso a explicar lo que tiene que ser el reino de Dios, Marcos 1:15, los letrados vieron amenazada su autoridad ante la gente. Marcos 1:22. Los letrados eran, primero, los exégetas que interpretaban la Escritura. Segundo, los maestros que explican los libros sagrados de la Biblia. Tercero, los jueces que aplicaban con autoridad la ley y las obligaciones de la gente. De aquí viene una pregunta interrogante. ¿Por qué estos hombres vieron en Jesús una amenaza y un peligro para su autoridad? Veámoslo. No se sabe si en la sinagoga aquella había letrados. Lo que sí se sabe y se sabía eran demonios
que se habían metido en un hombre poseso por un espíritu inmundo. Marcos 1:23. Y en cuanto los demonios se dieron cuenta de lo que los letrados perdían, su autoridad, empezaron a gritar: ¿has venido a destruirnos? Marcos 1:24. Es claro, pues, que para Marcos la causa de los letrados y la causa de los demonios era la misma. Hay que constatar que en la cultura judía del siglo I, los demonios eran por excelencia los causantes del sufrimiento humano. Y eso exactamente es lo mismo que hacían los letrados. Cuando los funcionarios de la religión se dedican a someter a la gente imponiendo normas y obligaciones, eso es actuar en la vida como auténticos demonios. Y con eso es con lo que vino a acabar Jesús, anunciando la llegada del reino de Dios. Eso mismo es lo que tiene que hacer la Iglesia y tenemos que hacer los cristianos. De aquí la pregunta que hemos hecho antes: ¿desde dónde hablo? ¿Desde la experiencia que yo tengo de la palabra de Dios o solamente desde la doctrina, las ideas, la costumbre? ¿Para qué hago esto? ¿Quién me va a escuchar? No podemos hablar si no hablamos desde la experiencia. Esta es una independiente, una esencial respuesta. Hermanos, si no tenemos experiencia de aquello que hablamos, tanto en lo civil o en la ciencia como en lo divino, no tenemos autoridad. Si Jesús tenía autoridad es porque vivía, había tenido experiencia, la vivía, la realizaba. Y por eso esa autoridad tiene contagio, tiene eficacia. La gente lo escuchaba. Bien, pues aquí está la dimensión nuestra de saber hablar con autoridad y no de costumbres, no de ideas, no de dogmas, sino de vida. Un saludo, hasta la próxima. Adiós, que Dios nos bendiga. Adiós.